Número 10. Eike Batista. Este magnate brasileño se convirtió en 2012 en el séptimo hombre más rico del mundo según la revista Forbes, con una fortuna de alrededor de 35.000 millones de dólares, gracias a sus inversiones en el área de minería y petróleo. Por desgracia para él, hoy en día es uno de los casos más conocidos de billonarios que perdieron toda su fortuna. Tras querer encabezar la lista de los hombres más ricos del mundo, este hombre comenzó a vivir su desgracia económica en el 2013, con un terrible naufragio empresarial que lo llevó a quedarse con solo 1.000 millones de dólares e ir arrestado a comienzos del año 2017 por presuntas implicaciones en la corrupción de la petrolera Petroobras, además de pagar supuestos sobornos al gobierno nacional para que se le otorgaran concesiones. Número 9. Björgólfur Gudmundsson. La historia del que en algún momento fue el segundo hombre más rico de toda Islandia es un caso realmente triste. Björgólfur amasó una gran fortuna en la industria cervecera, donde realmente se movía como pez en el agua. De hecho, su cerveza fue por mucho tiempo una de las preferidas en gran parte de Europa. Sin embargo, su ambición lo llevó a invertir en áreas donde realmente no se movía con facilidad, invirtiendo prácticamente toda su fortuna en el que llegó a ser, a modo de coincidencia, el segundo banco más importante de toda Islandia, además de comprar íntegramente el club de fútbol profesional inglés West Ham United. Lo cierto es que algunos malos movimientos en el banco, unidos al colapso total del sistema financiero islandés, hicieron que este billonario perdiera cerca de 1.400 millones de dólares, lo que dejó sus reservas económicas literalmente a cero. Número 8. Anton Slecker. En este caso no solo jugó un papel importante la mala administración de lo que fue una de las mayores droguerías a nivel mundial, también tuvo un papel importante la intención con la que tanto Anton Slecker y sus hijos actuaron, lo que terminó llevándolos a la ruina y a la cárcel. Solo hay que tener en cuenta que llegó un momento en que las droguerías Slecker lograron posicionarse tan fuerte en Europa que lograron competir con las mayores marcas mundiales, generando ingresos milmillonarios. Sin embargo, el comienzo del milenio no fue tan generoso con la marca, y los cambios en los modelos económicos en Europa los hicieron obtener deudas de mucha importancia, algo que ya para el 2007 era insostenible. Fue en este punto en que Anton Slecker jugó su última carta, lo que lo llevó a su destrucción. Anton, desesperado, comenzó a jugar su propia burbuja con sus acreedores, retrasando su quiebra hasta el 2012. El problema fue que las autoridades ya estaban tras su pista, y poco después fue juzgado por fraude fiscal y a terceros, destruyendo por completo su imperio. Número 7. Son Kim. Son Kim podría decirse que fue víctima de lo que él mismo inició. Para 2008 este magnate era conocido por ser el hombre más rico de Irlanda, alcanzando una riqueza neta cercana a los 7.000 millones de dólares, gran parte de los cuales estaban invertidos en el banco más grande y sólido de este país, el Anglo-Irish Bank. Este mismo banco, un par de años después, se dedicó a otorgar grandes préstamos a empresas constructoras, entre ellas algunas propiedad del mismo Son, a fin de invertir en bienes raíces, un negocio de moda en esa época. El problema fue que poco tiempo después estalló la burbuja inmobiliaria en Irlanda. El banco perdió toda su inversión, fue estatizado, y con esto Son perdió prácticamente todo su capital, quedando con apenas $15.000 en efectivo. Número 6. Yasumitsu Shigeta. Este japonés fue durante mucho tiempo considerado uno de los más grandes exponentes tecnológicos del país, llegando a estar entre los hombres más ricos del mundo, gracias a su compañía dedicada a los teléfonos móviles y a Internet. Shigeta llegó a poseer una fortuna valorada en 25.000 millones de dólares, que perdió en prácticamente su totalidad debido a malas inversiones, viéndose reducida a tan solo 350 millones de dólares en solo cuestión de meses. Sin embargo, esto no lo detuvo, y gracias a su astucia empresarial, Shigeta logró revertir su situación diversificando sus negocios, incluyendo los seguros de vida y los artículos de oficina en su viejo esquema de venta de tecnología. Número 5. Patricia Clutch. La historia de Patricia Clutch está llena de idas y vueltas. Nacida en Inglaterra, su vida cambió en su juventud al conocer a su primer esposo, John Clutch, poseedor de una de las fortunas más grandes del mundo, con quien se casó rápidamente. Sin embargo, la historia de amor no duró mucho, y después de unos cuantos años de matrimonio, la pareja se divorció legalmente en 1990, quedándose solo con una fortuna valorada en 490 millones de dólares, algo realmente insignificante si se tiene en cuenta que llegó a manejar al menos un par de decenas de miles de millones de dólares.
Eso sí, nadie puede decir que Patricia no supo sacarle provecho a lo que le quedó, pues a día de hoy, además de ser una exitosa empresaria del vino, también se dedica a obras filantrópicas de gran importancia en los círculos sociales en los que se desenvuelve. Número 4. Robert Allen Stanford. Hace algunos años nadie podía pensar que el fundador y presidente de un grupo empresarial como el Stanford Financial Group pudiera estar detrás de uno de los mayores desfalcos piramidales que han existido. Sin embargo, para las autoridades norteamericanas, Robert Stanford es sin duda alguna el mayor ladrón del mundo, al haber desfalcado cerca de $7.000 millones a sus clientes en prácticamente todo el mundo, al vender certificados de deuda y de depósitos fraudulentos en lo que se denomina un esquema Ponzi. Pero si pensabas que su historia llegaba hasta aquí, te equivocas, pues Stanford fue declarado culpable de todos los cargos que se le imputaron y fue sentenciado a 110 años de prisión. Sus cuentas fueron congeladas y el gobierno tuvo acceso a los aproximadamente $330.000 millones en inversiones que el grupo Stanford mantenía en diversas cuentas bancarias. Número 3. Alberto Vilar. La vida empresarial de Alberto Vilar estuvo rodeada de lujos y riquezas producto de sus múltiples inversiones, especialmente en el área del arte enfocado en la industria de la ópera. Sin embargo, sus negocios no encajaban en el sector, pues era bastante conocido por sus arriesgadas operaciones bursátiles, que extrañamente siempre generaban grandes ganancias, por lo que la gente de su alrededor empezó a pensar que no todo en él era transparente. Para comienzos del 2010, Alberto Vilar fue acusado por la Fiscalía de los Estados Unidos de América de robar dinero a sus múltiples clientes, usando fachadas de inversiones con el propósito de cumplir sus compromisos filantrópicos, una actividad que de no haber estado ligada al crimen hubiese sido aplaudida. Lo cierto es que después de pagar una jugosa fianza y saldar las cuentas que tenía pendientes, Alberto perdió prácticamente los bienes que en algún momento fueron suyos. Número 2. Jordan Belfort. Nada mejor que comenzar su historia diciendo que su caso inspiró la ya famosa película de Hollywood Lobo de Wall Street. Belfort durante años fue un poderoso, hábil y muy astuto corredor de bolsa. De hecho, grandes empresarios buscaban su asesoría a la hora de invertir, comprar o vender acciones de empresas consideradas estratégicas. Sin embargo, detrás de su astucia a la hora de invertir, también se escondía un interesante y fraudulento secreto, pues este personaje llegó incluso a generar acciones ficticias por un valor superior a los $1.000 millones, que terminaban en manos de inversionistas. Su método era sencillo: compraba y vendía la mayoría de las acciones de forma legal. Sin embargo, al momento de venderlas, emitía bonos inexistentes que pasaban a engrosar una cartera en su mayoría legal. Al final, sus excentricidades lo hicieron blanco de investigaciones, y después de aceptar los cargos que se le imputaban, pagó 22 meses de cárcel. Número 1. Sam Wiley. Fundador de University Computing Company, Wiley ha sido considerado uno de los mayores promotores de la industria de computación aplicada a la ingeniería, que le hizo llegar a tener una fortuna cercana a los $1.100 millones. Algunas inversiones equivocadas y la falta de seriedad a la hora de afrontar las deudas llevaron a que su fortuna se redujera considerablemente, hasta el punto de declararse en quiebra en 1979. Ahora bien, su problema no llegó hasta ahí, pues aún en 2013 este personaje estaba siendo investigado por haber presuntamente ocultado activos durante la quiebra. De ser esto cierto, Wiley aún hoy tendría que enfrentar a la justicia, cancelando, según dicen los expertos, poco más de $500 millones que dice no tener.